Padre eterno, Padre misericordioso, Padre bueno. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por la oportunidad que estamos aquí. Gracias, Padre, por la oportunidad de aprender y predicar tu palabra. Gracias, Señor, por cada una de las cosas que tú has hecho en cada uno de nosotros, como iglesia y como parte de este cuerpo. Señor, ayúdanos a hacer y a honrar tu santo y glorioso nombre. Haz con el siervo de Dios lo que él no puede, que solo tu Espíritu, Señor, puede hacer. Guíanos y guárdanos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden estar sentados, pueden abrir sus Biblias en Primera de Samuel, capítulo 3. Primera de Samuel, capítulo 3. Realmente vamos a ir ahí. Es un texto, para mí Samuel y Nehemías son, puedo decir, mis libros favoritos del Antiguo Testamento. A mí particularmente me encanta Samuel. Y vamos a usar un texto hoy que es cuando Dios llama a Samuel. Y por la forma en cómo se da, porque es un llamado un poco peculiar y también porque Samuel es alguien muy joven. Usted se imagina, usted está acostado, que nos ha pasado muchas veces, y escuchar a alguien que lo está llamando. Por lo menos los que viven en un tercer nivel, uno se tiene que parar afuera, abajo y llamar. Y si es tarde de la noche, uno lo resulta como un poco, no voy a decir complicado, pero inusual, por así decirlo. Y usted está en silencio en su casa, es que tranquilo, cuando viene a ver quedándose dormido o durmiendo y escucha una voz que lo llama. Y cuando usted escucha esa voz, usted se detiene, levanta la cabeza y usted escucha que esa voz lo está llamando por su nombre. Eso significa que es alguien conocido o que conoce de usted. Ustedes se imaginan que sea Dios llamándole. O sea, lo está llamando por su nombre, pero que también sea Dios. Parecería imposible, muy poco probable, muy poco creíble, pero así fue como pasó. En un tiempo oscuro, en un tiempo difícil, en un tiempo donde había mucha maldad en Israel, donde los líderes espirituales estaban para cuidar el pueblo, donde los líderes espirituales estaban fallando y donde Dios realmente casi no hablaba, porque la palabra lo dice, y en el texto que vamos a leer lo dice, de repente Dios rompe el silencio. Dios decide hablar. Pero lo más interesante de todo lo que vamos a ver no es que Dios hable, porque Dios habló, habla y continuará hablando. Es a quien escoge. Es a quien le va a dirigir su palabra. Y es a quien él le va a decir lo que él va a hacer con el pueblo. Y no con el pueblo, con la figura de autoridad de ese momento, que también es la figura de autoridad que está sobre Samuel. ¿A quién escoge Dios? No escoge a otro sumo sacerdote o al sumo sacerdote que tenía en ese momento. Estamos hablando de Elí. No escoge a un líder político o al líder espiritual, a otro líder espiritual. No escoge a un líder que tenga el pueblo o que vea como figura. Lo interesante de esto es que Dios escoge a un niño. Y la Biblia lo dice así para que ustedes tengan en cuenta la edad que Samuel tenía. Dice que era un niño. No era el más sabio, no era el más inteligente, no era el más importante,
pero probablemente tenía algo que nadie tenía en ese momento, que ninguno de los niños de su edad poseía en ese momento. Un corazón dispuesto, atento y deseoso de obedecer a Dios. No importa la edad, no importa la posición en la que tengamos, no importa el tiempo, no importa en el tiempo en el que nosotros vivamos, Dios siempre estará buscando personas con un corazón dispuesto que quieran oír su voz y obedecer. Siempre va a estar. Por eso, cuando nosotros llegamos a este pasaje, nosotros tenemos esto que nosotros vamos a ver en esta mañana. Dios hace un llamado un poco peculiar a Samuel, un llamado especial. Y él le dice en el verso 5, Samuel capítulo 3, se levantó y corrió hacia donde estaba Elí. Aquí estoy. ¿Me llamó usted? Yo no te llamé, dijo Elí. Vuelve a tu cama. Entonces Samuel se volvió a acostar. Primer llamado. Verso 6. Luego el Señor volvió a llamar a Samuel. Nuevamente Samuel se levantó y fue donde estaba Elí. Aquí estoy. ¿Me llamó usted? Yo no te llamé, hijo mío, respondió Elí. Vuelve a la cama. Verso 7. Samuel todavía no conocía al Señor. No dice que Dios lo volvió a llamar. Dice algo sumamente interesante para que nosotros tengamos en cuenta el concepto de los 3 o de los 4 llamados que Dios va a hacer. Samuel no conocía al Señor. El hecho de que no conocía al Señor no significa que él no sabía quién era Dios, que él no sabía lo que se hacía en el templo, o que él no tenía conocimiento de Jehová. Sí, él tenía todo ese conocimiento, lo que él no había interactuado con él y no había escuchado su voz de una manera personal. Dice ahí, Samuel no conocía al Señor porque Dios nunca había recibido un mensaje de él. Así que el Señor llamó por tercera vez y una vez más Samuel se levantó y fue donde estaba Elí. Aquí estoy. ¿Me llamó usted? En ese momento Elí se dio cuenta de que era el Señor quien llamaba al niño. ¿Qué dice que era Samuel? Un niño. Samuel tenía entre 11 y 12 años de edad, que era el concepto realmente que aplicaba. Samuel voy a llamar al niño. Entonces le dijo Samuel, ve, acuéstate de nuevo. Y si alguien vuelve a llamarte, di, habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel volvió a su cama y en él, dice el verso 10, y el Señor vino y llamó igual que antes. Señores, cuando nosotros agarramos este texto está lleno de detalles. Sumamente importante palabra por palabra. Hay un llamado, hay un niño, hay un sumo sacerdote, hay un orden jerárquico. Elí le dio la connotación y le instruyó a Samuel de que era Dios, de que esa era la voz de Dios, que se acostara y cómo tenía que responder. Y Samuel, al igual que antes, Dios lo llama, Samuel, Samuel. ¿Y qué dice Samuel? Y Samuel respondió, habla, que tu siervo escucha. Interesante, ¿verdad? Y Dios le dice ahí más adelante en el verso 11, 12, 13 y 14 lo que va a hacer con Samuel, lo que va a hacer con el pueblo, lo que va a hacer con Elí, con sus hijos y con el sacerdocio. Lo que va a hacer, lo que va a tomar, las decisiones que ya Dios había dicho desde antes que iba a tomar. Para poner todo esto en contexto, yo quiero que nos traslademos hasta Silo, donde esto sucedió. Será difícil, ¿verdad? Pues bueno, esto sucedió en Silo. Estaba en el santuario. El arca estaba allí en aquel momento. Era en el tiempo de los jueces y antes de que hubiera un rey en Israel. ¿Qué sucede con eso? Que Elí era el sumo sacerdote y era el guía espiritual del pueblo en ese momento. ¿Qué quiero decir con eso?
que Elí era muy anciano, pero aparte de ser muy anciano, fue encargado desde los 3 años, de los 2 años que la mamá de Samuel, Ana, dejó a Samuel en el templo, de instruirlo en todos los oficios y todas las cosas que se hacían en el templo. Samuel, que tiene conocimiento, siendo un niño, desde pequeño fue dejado allí, desde que fue detestado, dice el capítulo 1, pero el pueblo vivía en una escasez espiritual en ese momento. Dice el verso 1 de 1 de Samuel capítulo 3, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí y la palabra de Dios escaseaba en aquel momento. Dice que la palabra de Dios, en otra palabra, la palabra de Jehová no era de estima, no había revelación, Dios había hecho un silencio, no le había dado nada nuevo a Elí, no dialogaba con Elí, porque estaba esperando el momento en que Samuel pudiera estar dispuesto, pudiera estar preparado para Dios darle la revelación de lo que iba a hacer. ¿Ustedes creen que Elí lo había tomado de la misma manera si Dios le dice directamente, Elí, yo voy a matar a tus hijos y te voy a quitar el sacerdocio? No lo mismo. Dice que la palabra escaseaba, que era de estima en ese momento. Había un silencio de parte de Dios. Hacía tiempo que Dios no hablaba, no daba ningún tipo de mensaje claro como lo tenía acostumbrado al pueblo. Había mucha maldad en el pueblo en ese momento. Inclusive los mismos hijos de Elí, Ofni y Fisne, eran sumos sacerdotes que hacían cosas malas, robaban, trataban a Dios con desprecio, no obedecían su palabra, no querían nada que ver con la cosa de Dios. Y por la forma como ellos actuaban y lo que ellos hacían, la gente odiaba el servicio de Dios que se hacía en ese momento. ¿Por qué? Porque Ofni y Finni eran malos. ¿Elí falló? Sí, falló. Y aunque era un buen sacerdote, aunque era un hombre de Dios, no corrigió ni detuvo la maldad de sus hijos. Dios había hablado muchas veces a Elí y había mandado mensaje claro avisando que él iba a castigar a los hijos de Elí. Como le dije antes, para que entiendan, esto pasó al final de los jueces. Y estaba en un tiempo que Jueces capítulo 21, verso 25 dice que cada quien hacía como bien le parecía. Era una época de transición. Ahora vamos a entrar con Samuel, que va a ser el líder espiritual del pueblo. Ahora estamos en un tiempo de transición donde se está terminando el sistema que hay de los jueces y pronto vendría la monarquía, pronto vendrían los reyes, pronto vendría el primer reinado de Israel con Saúl y luego David y después Salomón, que fueron los 3 reyes que conformaron el Reino Unido de Israel. Ahora, volvamos a Silo, trasladémonos a Silo de nuevo. Era una ciudad donde estaba el tabernáculo, donde estaba la casa de Dios, donde reposaba la casa de Dios y donde había reposado el arca de la alianza por 369 años. Era el centro espiritual y era el centro de adoración y de toda la persona que conocían de Dios en ese momento. Era el lugar donde Israel se reunía y donde se hacía todo en Silo. Allí es donde el pueblo iba a adorar, a ofrecer sacrificio. Allí era donde el pueblo iba a buscar respuesta de parte de Dios. Porque recuérdense de algo, estamos en un tiempo en que Dios habla al sumo sacerdote y el sumo sacerdote comunica al pueblo. Ahora, Elí era el sumo sacerdote, ejercía como juez, posición en la que duró unos 40 años, era un hombre anciano, casi ciego, y aunque era muy mayor, tenía una gran debilidad, sus hijos. Entonces ellos eran malvados, corruptos, despreciaban las cosas de Dios, y aparece Samuel, un niño de 12 años, dedicado a Jehová, que servía en el templo, un ayudante de corazón puro y dispuesto a obedecer, dispuesto a ir adelante.
El pueblo se encontraba en ese momento en una crisis espiritual, por así ponerlo. El texto dice claramente en el capítulo 1 que la palabra de Dios escaseaba. Dios había hecho silencio por un tiempo. ¿Qué le quiero decir con esto? Que Dios casi no hablaba. Había una sequedad espiritual. Había una crisis moral también entre los líderes, porque había mucha injusticia. Había también mucha crisis política. Israel en esos momentos estaba amenazado por sus enemigos, los filisteos, que vivían con mucha inestabilidad. Israel estaba ambivalente, estaba a la expectativa. Quizá por esas cosas fue que el pueblo más adelante le dice a Dios, no, nosotros queremos un rey, lo queremos como las otras naciones. Para que ese tipo tome la voz cantante, se ponga al frente del ejército y nos proteja, porque el pueblo estaba en una condición como que se sentían desprotegidos. Dios tenía mucho tiempo que no hablaba con ellos. Pero todo lo que yo le he dicho a partir del mensaje de Samuel va a cambiar. ¿Por qué? Porque Dios decidió juzgar a Elí por su desobediencia. Dios decidió que era el momento de mandar un mensaje más claro. Dios decidió volver a hablar. Dios decidió que había que hacer un cambio de liderazgo. Y Dios decidió que debíamos pasar la página y darle la batuta al próximo líder de Israel, al que sería el próximo juez, al que sería el próximo profeta y guía espiritual de todo el pueblo, el hombre por el cual Dios volvería a hablar claramente. Antes no había un mensaje claro porque Dios había hecho silencio, pero a través de Samuel Dios habló muy claro. Y todos tenemos la historia de cuando Dios tuvo que coger a David como rey. Samuel fue, habló con el padre de Elí, dijo, no, muéstrame al otro de tu hijo que falta. Tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. Y también comunicándole a Saúl las cosas como eran. Es por eso que cuando tenemos todos esto y lo ponemos en contacto, en silo, el silencio, la maldad espiritual, lo que pasó con Elí, con sus hijos, 369 años el arca de la alianza en ese lugar, y todo eso lo englobamos en una sola idea. Lo que tenemos aquí es que Dios no se fija, Dios no fija su mirada en la edad, ni en la sabiduría, ni en el talento de las personas. Dios busca corazones dispuestos que quieran obedecer. Y encontró eso en Samuel, un niño de 12 años. Vamos a verlo de 3 puntos de vista diferentes y con un enfoque realmente muy simple. No creo que sea complicado, muy simple, de que Dios se acerca constantemente en busca de esos corazones, de un corazón que quiere escuchar, que quiere entender, que quiera obedecer y que quiera hacer lo que Dios demanda. Punto número 1, Dios se acerca constantemente. ¿Cuántas veces Dios llamó a Samuel? 4 veces. Elí tuvo que darle las instrucciones y decirle, si te llama de nuevo, contéstale de esta manera. Habla, que tu siervo escucha. Fue lo que Samuel contestó. Dios siempre se acerca constantemente. Dios siempre está acercándose. Y nosotros llegamos a puntos decisivos donde ya Dios había llamado a Samuel 3 veces. Y a la cuarta vez, el sumo sacerdote Elí le da la instrucción y le enseñó qué decir. Y ya Samuel estaba preparado. Como el texto nos dice que Samuel no conocía a Dios, ahora Samuel está preparado para responderle a Dios. Ahora viene el cuarto llamado y el definitivo. Y ahora nosotros tenemos prácticamente el texto de por qué Dios usó tanto a Samuel, de por qué Dios lo buscó, de por qué Dios esperó por él, de por qué Dios trató con él y le comunicó de una manera clara todo lo que iba a hacer en lo adelante con el pueblo de Israel. En el punto número 1, Dios siempre, absolutamente siempre
se acerca. Dice el texto, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Cuando dice el texto que vino Jehová y se paró, no estamos hablando que Dios fue frente a su cama. No exactamente eso es lo que está pasando. Pero sí estamos hablando que hay una voz que él puede discernir, que él puede oír, que él puede escuchar y que él puede poner sus oídos para determinar quién le llama. Y sabe que no es Elí. Samuel, Samuel. Cuando dice aquí que Dios vino y se paró y lo llamó como las otras veces, nosotros tenemos que entender algo. Y sobre todo nosotros que tomamos un momento al día, o 2 momentos, o 3 momentos, para nosotros inclinar nuestros rostros a orar. Entendamos algo. Nuestro Dios no es un Dios lejano. Nuestro Dios está ahí en cada oración que nosotros hacemos. Nuestro Dios es un Dios que está muy cerca. Dios no es un Dios distante. No es así. Se detuvo y se hizo presente en ese momento. Él vino, se acercó y se hizo presente con Samuel. Y Samuel contestó. Efesios capítulo 1, versos 4 y 5 dice lo siguiente, para que nosotros entendamos cuando dice que Dios siempre se acerca. Cuando nosotros entendamos que Dios está con nosotros, que Dios no es un Dios lejano. Dice Efesios capítulo 1, verso 4, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. ¿Cómo es? Sí. Antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables ante sus ojos. Y dice el verso 5, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembro de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo, y eso es precisamente lo que él quería hacer. Dice el verso 5, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembro de su familia por medio de Jesucristo, y es precisamente lo que él quería hacer. Y le dio gran gusto hacerlo. ¿Qué dijo Dios en Génesis capítulo 2, verso 30, 1:30? Que todo lo que había hecho era bueno. A Dios le dio gusto hacer eso. Le dio gusto que nosotros seamos coherederos con Cristo. Le dio gusto que nosotros tengamos parte de esa herencia. Le dio gusto que nosotros trabajemos en su cuerpo y que seamos una identificación de Cristo, junto e igual que Él. Dice que Dios se alegró. No llamó una sola vez, ni 2, ni 3. Llamó 4 veces. Siguió llamándolo hasta que él fue escuchado. ¿Y por qué yo te digo que no llamó una vez, ni 2, ni 3, ni 4? Es probable que muchos de nosotros hemos escuchado varios sermones. Es probable que muchos de nosotros ni siquiera nos convertimos en un sermón. Es probable que muchos de nosotros Dios duró mucho tiempo llamándonos. Es probable que a usted la llamó en la segunda vez que escuchó la palabra, pero el hermano tiene 10 años y todavía no ha tomado esa decisión. ¿Ha dejado Dios de llamar? No. ¿Dios se rinde con nosotros? No, porque Él murió por todo. Dice el verso en Lucas capítulo 15, versos 4 y 5. Dame si tenemos ese texto aquí. No lo tenemos. Dice Lucas capítulo 15, versos 4 y 5. Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? ¿Qué hará? Es una buena pregunta. ¿No dejará la otra 99 en el desierto y saldrá a buscar la que se le perdió hasta que la encuentre? ¿Ustedes creen que eso es lo correcto? Pues sí, eso es lo correcto. Y dice el verso 5 de Lucas capítulo 15, y cuando la encuentre la cargará y con alegría en sus hombros la llevará a casa. Ese es Dios. Y leyendo a Max Lucado y parte de algunos de los libros que hemos compartido recientemente, dice,
Importante esto. Y lo dice también otro predicador. Es difícil verlo desde el punto de vista de salir atrás de una oveja cuando tú tienes 99 que cuidar. Pero imagínate que esa una eres tú o es un miembro de tu familia. ¿Tiene sentido para ti? Así es Dios. Dios no nos abandona. Él no se rinde con nosotros. También dice que Dios tiene un interés personal en cada uno de nosotros. ¿Por qué no hizo a nosotros cada uno de una manera particular? Y ese interés personal dice que Él te llama, que Él te guía, que Él te guarda y hace hasta como Samuel que te llama por su nombre. Y yo te digo, si ha llegado hasta aquí, si ha llegado hasta este momento y tú no has escuchado esa voz, Dios no se va a rendir contigo, Dios te va a seguir llamando y te va a seguir buscando. Salmo 139, versículo 8, dice, jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Dice el 8, si subo al cielo, allí tú estás. Y si desciendo a la tumba, allí tú estás. No hay lugar donde yo pueda esconderme de Dios. Por lo tanto, usamos el texto de Romano donde dice que no hay excusa. Y va a ser así. Cuando Cristo venga, tú no puedes decirle que yo no escuché, que a mí no se me dijo, no hay excusa. No la hay. Su amor, su paciencia, todo lo que Dios tiene para nosotros, su benevolencia, son mucho más grandes que nuestra confusión y nuestra indiferencia hacia Él. Dice Jeremías capítulo 29, verso 13, si me buscáis de todo corazón, podrán encontrarme. Si me buscáis de todo corazón, podrán encontrarme. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un llamado íntimo, un llamado individual, un llamado directo como Dios tuvo con Samuel. ¿Para qué? Para que busquemos a Dios, en otro texto dice, mientras pueda ser hallado. Él insiste con paciencia, no se rinde con nosotros. Él hace lo que hizo con Samuel. Llamó una vez, llamó 3 veces y Samuel entendió. Muchas veces nosotros no podemos distinguir su voz. Muchas veces hacemos como decíamos en la clase de los proverbios esta mañana, nos hacemos lo loco. Muchas veces nos distraemos pensando en otras cosas. ¿Y sabe qué pasa cuando hacemos todas esas cosas? Dios vuelve a acercarse. Él se acerca. Él no exige que nosotros seamos perfectos, no, porque eso no es lo que Él exige. Él no exige que estemos preparados, porque la mayoría de la gente cuando usted le presenta el plan de salvación lo que dice es no estoy preparado o tengo que pensarlo. Se acerca aunque falte claridad. Se acerca aunque aunque no estemos completos. No exige que seamos perfectos para venir. Se hace sensible y la respuesta siempre van a ser porque Él nos llama. Y Él está constantemente llamándonos. En el punto número 2, mira, aquí estaba el texto de Salmo 119, 105. Dice, cuando sabe quién es Dios, cuando le conoce, ya no te equivocas al responder. Siempre y cuando estés obedeciendo y haciendo lo que Dios manda. El Salmo 119, 105 que tocamos hace un momento dice, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. ¿Hay alguien que quiera algo más claro que eso? No entiendo. Dice el punto número 2, que el conocimiento siempre va a traer
la respuesta correcta. ¿Por qué? ¿Cómo le dijo Elí que tenía que responder a Samuel? Habla que tu siervo escucha. Dice el texto, entonces, después de Samuel haber recibido las instrucciones de Elí, Samuel respondió. Aquí no hay confusión en ese texto. Samuel ya no corre a Elí a preguntarle quién lo llama. ¿Por qué? Porque ya sabe que es Dios. Ahora sabe quién le habla. Ahora sabe lo que tiene que hacer. Entonces Samuel le contesta a Dios. Efesios capítulo 1, verso 17 dice, y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que le dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. ¿Por qué Pablo dirá esto que dice aquí? Porque probablemente en el momento en el que Pablo está diciendo eso, hay mucha gente que están confundidos y están engañando a los creyentes. Es por eso que cuando Samuel está aquí contestándole a Dios en 1 de Samuel capítulo 3, es Elí quien tiene que darle la instrucción. Contesta de tal manera. Y ahora Samuel tiene un contacto directo con quien le va a dar la revelación de lo que va a hacer. ¿Aprendió Samuel la lección? Sí, la aprendió. Y ahora su respuesta es completamente diferente a lo como era antes. ¿Por qué? Porque ahora va a responderle a Dios, a quien va a hablar claro, a quien va a hablar directamente con él. Y ahora él va a aprender a conocerle. Es la primera vez que Dios va a hablar con Samuel y es el mensaje que va a transmitir durante 40 años de una manera muy clara, porque nunca dejó Dios de hablar con él. Como creyente, nosotros necesitamos escuchar esa voz. Nosotros debemos escuchar la voz de Dios, pero también saber discernir cuando es Dios que está hablando. Necesitamos conocer su voz. Necesitamos conocer su palabra. Y necesitamos la palabra que sea enseñada por quienes ya le sirven, por quienes ya le conocen. ¿Qué quiero decir con esto? Que los líderes espirituales son importantes. Son sumamente importantes en nuestra vida espiritual y en nuestra vida de crecimiento. Porque nosotros necesitamos conocer la palabra de Dios, pero independientemente de ser guiado por personas que ya conocen a Dios y que ya sirven a Dios. Dice Juan capítulo 10, verso 27, mis ovejas oyen mi voz y yo la conozco. Y no solo dice eso, dice, y ellas me siguen. Y Juan está diciendo eso aquí por algo muy importante. Cuando nosotros sabemos quién es Dios, es muy difícil que nos equivoquemos al responder. Es probable que el conocimiento de la palabra de Dios prepara una respuesta y nos prepara a nosotros para tener una relación y una comunión con Él. En 1 de Samuel, cuando nosotros estamos en el verso 7, la palabra de Dios dice, y Samuel no había conocido aún a Jehová. Como le expliqué, no era que no lo había conocido, era que Dios no había hablado directamente con él, porque Samuel vivía en el templo. No tenía experiencia personal con Dios, no tenía una experiencia íntima, no tenía la agudez en su oído para discernir que era Dios que le estaba hablando directamente. Él no ignoraba quién era Dios, porque todo lo que él hacía, lo hacía en el templo y lo hacía para Dios. Lo que él no sabía de manera personal, que Dios iba a tratar con él así como trató. Él sabía de Jehová. Él sabía del Dios de Israel. Él sabía de ese Dios santo. Él sabía del santuario porque él había estado ahí. Él estaba ahí. Él sabía sobre el arca. Samuel sabía de la ley. Sabía muchas cosas.
Samuel fue dedicado desde niño, desde que fue detestado, al servicio del templo. Eso fue una promesa que Ana hizo. Él había cumplido. Él conocía los cumplimientos sagrados. Él sabía lo que se hacía en la casa de Dios. Él conocía la autoridad que tenía Dios y conocía la autoridad que tenía Elí. Él sabía los hijos de Elí. Por su conocimiento de ser un niño de unos 12 años, no entendía un concepto tan amplio de lo que la maldad de los hijos de Elí era tan preponderante en esos momentos. Y es correcto. Ahora él entiende que Dios, conociendo a Dios con esta autoridad, Dios tiene el derecho de hablar y de mandar. Él entiende que Dios va a tratar con él de esa manera personal. Ahora él tiene conocimiento. Él aprendió todo eso. Y cuando él aprende sobre estas cosas, Dios va a hablar claramente. ¿Por qué? Porque antes Dios hizo un silencio. Porque antes Dios no hablaba claro. Porque el sacerdocio y los líderes espirituales estaban corrompidos. El servicio a Dios estaba paupérrimo. La gente no quería nada que ver con los hijos de Eli y eran líderes espirituales del pueblo que estaban ahí para guiar al pueblo. Y eso es muy, muy importante. Cuando nosotros llegamos al último punto, y con esto voy a concluir, dice el punto número 3, ¿cuál es la actitud que Dios busca? Y hagámonos esa pregunta de manera personal. Como le dije antes, nosotros no tenemos que ser perfectos, porque en definitiva, pues no lo somos. En definitiva, cuando nosotros hacemos un devocional, cuando nosotros oramos, cuando nosotros nos inclinamos ante Dios, nosotros lo que deberíamos dar es pena. Una, una pena de saber quiénes éramos y que no somos dignos de estar en el lugar donde estamos. Ahora, Dios en su gracia y en su misericordia nos hizo criaturas nuevas, nos transformó, nos regeneró, como dice Mateo capítulo 9, para darnos la capacidad de nosotros poder hacer lo que hacemos. Y no solo eso, vinieron más regalos añadidos a todo eso. En su gracia y misericordia nos dio una herencia, nos va a dar un cielo nuevo y una tierra nueva, nos va a llevar a otro lugar. Eso hace con nosotros. ¿Cuál es la actitud que Dios quiere que yo tenga? ¿Cuál es la actitud que Dios quiere que yo muestre? ¿Cuál es la actitud que yo tengo que tener ante lo que Dios me ha dicho? Acepté al Señor Jesucristo, escuché su voz, algo picó en mi corazón y me dijo, tú tienes que cambiar tu vida, tienes que aceptar al Señor Jesucristo. Después de ahí, ¿qué actitud debo tener? ¿Cuál es mi parte en el cuerpo? ¿Qué hago para propagar el reino de Dios en la tierra? Samuel le dijo, habla, porque tu siervo escucha. Y yo creo que esta frase lo resume todo. Yo creo que esta frase lo resume todo, porque cuando usted dice habla, le estamos dando a Dios el lugar de autoridad. La palabra aquí habla que tu siervo escucha. Tú tienes las palabras. Tú eres Dios. Yo soy un siervo. Yo quiero escuchar lo que tú tienes que decir. Y eso es sumamente importante y podemos ir adelante con ese conocimiento y no importa. Ahora, eso no se queda ahí. Porque muchos de nosotros hemos hecho eso. Habla que tu siervo escucha y cuando escuchamos la palabra, que es más cortante que toda espada de dos filos, difícilmente a veces la obedecemos. A veces le echamos a un lado. A veces queremos escuchar otra respuesta. A veces queremos buscar otra revelación. A veces no queremos hacer lo que la palabra de Dios dice o nos manda. Samuel no. Samuel le dice, tú tienes la autoridad, tú tienes la palabra, yo quiero escucharte. Yo soy tu siervo. Reconozco que tú eres el Señor y que yo estoy aquí para obedecerte.
Yo te escucho. No es solo oír con los oídos, es estar dispuesto a recibir. Y cuando yo recibo el mensaje que yo, tu siervo, voy a escuchar, ¿qué voy a hacer con ese mensaje? Es obedecer, que es lo más difícil. Y eso fue lo que hizo Samuel. Tu siervo escucha. Y cuando yo digo que yo voy a escuchar, es que yo voy a hacer lo que tú digas. Cuando yo digo que te voy a escuchar, es que estoy dispuesto a hacer lo que tú digas. Efesios capítulo 4, verso 20. Creo que no tengo ese texto ahí, pero dice lo siguiente, del 20 al 24. Es un texto que vimos antes. Pero eso no es solo de ustedes. Aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de él. Dice el 22, deshagan de su vieja naturaleza y de su antigua manera de vivir que está corrompida en la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos, dice el texto, y las aptitudes. Y dice el 24, pónganse la nueva naturaleza creada para hacer semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Dios no busca gente que hable mucho, es necesario hablar mucho de parte de Dios. Dios no busca gente que hable mucho, Dios busca gente que escuchen y obedezcan. La grandeza espiritual está en la actitud, disponibilidad y la obediencia. No sé cómo podía explicar eso, si no está claro ahí. La grandeza espiritual está en la actitud, la disponibilidad y la obediencia. Cuando Dios llamó a Jeremías, Jeremías le dijo, yo soy muy joven, no cuente conmigo para eso. Y Dios le dijo, Jeremías, es contigo, no importa que tú seas joven, yo voy a poner la palabra en tu boca. Bien. Cuando Dios llamó a Samuel, Samuel le dijo, te escucho, no hay problema. Cuando Dios llamó a Isaías, Isaías le dijo, líder, yo soy de labio impuro. ¿Cómo tú crees que yo puedo guiar a esa gente que son igual o peor que yo? Y Dios le dijo, no hay problema, yo se lo voy a corregir. Y esas fueron las objeciones. Cuando Dios le habló a Moisés por la zarza, le dijo, líder, necesito que saque a mi pueblo de la esclavitud. No, yo no puedo, porque yo soy tartamudo y tú sabes que yo salí de allá corriendo. Isaías capítulo 6, verso 8 contesta, igual que Samuel capítulo 3, verso 10, y dice, después de oír que el Señor preguntaba, ya Dios no le había hablado y le había dicho lo que quería. Oí que el Señor preguntaba, ¿a quién enviaré yo por mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por vosotros? Y Jeremías le dijo, aquí estoy yo, envíame a mí. ¿Cuál es la actitud que Dios quiere que nosotros tengamos? ¿Estamos dispuestos o queremos quedarnos rezagados ahí ocupando un banco? ¿Quiénes hoy van a decir, aquí estoy yo, envíame a mí? Nosotros estamos aquí con el simple propósito de propagar el reino de Dios en la tierra. Y si no tomamos parte en el cuerpo y hacemos un trabajo para que eso pase, eso no se va a detener. Eso es lo que usted quiere escuchar, no se va a detener, lo va a hacer otro, pero no se detiene. Pero tengamos la actitud de decirle a Dios, envíame a mí, yo estoy dispuesto. Efesios capítulo 6, versos 6 y 7 dice, traten de agradaros todo el tiempo, no solo cuando ellos lo observan. Como esclavo de Cristo, hagan la voluntad de Dios con todo el corazón, dice Pablo. Trabajen con entusiasmo como si lo hicieran todo para el Señor y no para la gente. Esa es la actitud que Dios quiere que yo tenga. Esa es la actitud que Dios demanda de mí, porque todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. Yo tengo un texto en la entrada de la cocina de la casa, porque a mí me gusta mucho la comida. Y dice Corintios 6:14 o 8:14, pero creo que 6:14, hagan todo con amor.
Y en la comida eso aplica mucho. Hagan todo con amor. Humildad sincera. Nosotros debemos reconocer que somos siervos. No reclamen ningún tipo de derecho, Samuel no lo hizo. No pone condiciones. Acepta quién es Dios. Acepta el servicio que Dios pone en tu mano y es un lugar de nosotros de mantener dependencia. Número 2, disponibilidad total. Cuando usted está aquí, tiene que hacer la obra de Dios. Usted tiene que estar disponible si tiene a Dios como prioridad. No pone excusa, no pregunta, no quiere ser el primero, sino que usted abre su oído, usted abre su corazón, usted dispone de su mano para hacer lo que es de Dios, el servicio de Dios, poner a Dios en primer lugar. 3, sumisión voluntaria, sin frustración, sin verlo como un trabajo, sin verlo como una carga, sumisión voluntaria. Lo que yo escuché, yo no lo voy a discutir. A lo que Dios me mande, yo no voy a oponerme a eso, sino que lleva una intención de mi parte de simple y sencillamente entenderlo para lo que fui llamado y obedecerlo. ¿Estamos claros? Y por último, una confianza sencilla. Si algo yo tengo que agradecerle a este líder que está aquí, es que siempre, 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 desde el día 1 me dijo, Luis, no lo complique, a lo simple. Siempre me enseñó eso. Mateo me dijo, eso no tiene, su palabra era esta, eso no es complicado. Y yo he aprendido eso. Y a veces cosas que tienen un significado teológico muy profundo, Mateo viene y te dice, eso es así, 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 así. Simple. Confianza sencilla. Aunque Samuel todavía no conocía bien la voz de Dios, respóndese basándose en lo que Elí le había dicho. ¿Qué le dijo Elí? Respóndele de tal manera, habla que tu siervo escucha. En conclusión, nunca hay un silencio definitivo para Dios. Aunque todo alrededor esté mal, aunque los líderes fallen o el mundo vaya mal, Dios siempre encuentra quien lo quiere oír. Él rompe el silencio cuando hay un corazón dispuesto. Pasó 400 años de silencio entre Malaquía al Nuevo Testamento. Y cuando llegó Pablo, Mateo, Lucas, los apóstoles, hubo un sinnúmero, 39 libros que se escribieron de parte de la revelación de Dios. Su palabra inspirada. Cuando Él decide romper el silencio, Él lo hace, porque encuentra corazones dispuestos. Dios siempre encuentra quien lo quiere escuchar. La cercanía de Dios no depende de nada, ni nace sabiendo. La cercanía de Dios depende realmente de nosotros saber distinguir su voz, de saber quién nos llama, cuándo nos llama y dónde nos llama. Es por eso que Samuel tuvo que aprender. Es por eso que Samuel necesitó guía. Nosotros también lo necesitamos. Nosotros también necesitamos eso. Pero cuando tenemos hombre de Dios, debemos dejarnos enseñar. Y debemos dejarnos enseñar a aprender realmente cuándo es Dios que está hablando. Lo único que Dios realmente necesita es que tú tengas un corazón. No importa tu edad, no importa tu posición, no importa cuánto tú sabes, lo que Él valora realmente es tu corazón. Y que tú estés dispuesto. Y que tú digas, aquí estoy yo. Habla que tu siervo escucha. Eso es realmente lo que Él valora. Él se ha parado frente a nosotros. Él nos ha llamado constantemente. Pero la mayoría de las veces nosotros hemos decidido hacer silencio. Eso es lo que ha pasado. Aplicación, y con esto concluyo. Dios sigue viniendo, se sigue parando, como dicen en Primera de Samuel, se paró y llamó como las otras veces.
nos sigue llamando muchas veces por nuestros nombres. Aquí hay mucha gente que son testigos de oraciones de otro, puesta de manera fácil, práctica y por sus nombres delante de Dios. Quizá no ha sido como Samuel, como en el principio. Quizá nosotros hemos sido como él en el principio, distraído, confundido, pensando que es Elí, pensando que es otra cosa. Quizá no estamos preparados para escuchar su voz, pero Dios en su inmensa paciencia no se ha ido. Él continúa llamando. Todo lo que Él espera que tú hagas es que tú tengas la valentía para responder. Todo lo que Dios espera que tú hagas es que tú digas, habla, que te escucho. Dios no necesita de tus capacidades, Dios necesita de tu disponibilidad. Dios puede usar a cualquiera, pero tiene que estar dispuesto. Dios no necesita tu dinero, Él quiere tu tiempo, pero tú tienes que estar dispuesto. Dios llamó, Dios habló. Dios llama, Dios habla. Dios llamará, Dios continuará hablando. ¿A dónde tú estás? ¿Qué tú quieres hacer? ¿Cuál es la actitud que tú tienes que tener? ¿Cuál es mi parte en esto? ¿Qué hago? ¿Cuál es la actitud que Dios busca de mí? ¿Voy a rechazar o voy a hacer como Isaías o como Samuel? Y eso implica que cuando escuche, voy a obedecer. Dios te bendiga. Amante Dios, Padre eterno, Padre misericordioso, gracias.